Se trata de un lugar rodeado de montañas, con parques infantiles, piscina y diversos restaurantes. No es el anuncio de un club social, sino la descripción de la cárcel de Tocorón en Venezuela, que albergaba a la temida megabanda criminal Tren de Aragua. Nosotros podemos clasificar, ante la situación que tiene Venezuela, el penal de Tocorón como uno de los más peligrosos, no solamente de Venezuela, sino de Latinoamérica. Un equipo de CNN en español tuvo acceso al centro penitenciario de Aragua, mejor conocido como la cárcel de Tocorón, por la zona donde está ubicado. El recorrido fue guiado por las autoridades del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Baja la velocidad de este vehículo. El Estado venezolano ha tomado control total de este penal. Que eran centros de delito brutal. Seguimos en el recorrido que estamos realizando, observando lo que son las instalaciones del centro penitenciario de Tocorón. A bordo de 2 vehículos militares, un grupo de medios nacionales, internacionales y agencias de noticias pudo registrar imágenes en un breve y controlado recorrido por una parte de la instalación. Creo que el gobierno de Maduro quiere mostrar que ellos desarticularon al Tren de Aragua y quizás le permitieron la entrada a medios nacionales e internacionales para que vieran que ya esas instalaciones no estaban bajo el control de esta organización criminal. Suave, suave. En el trayecto se observaban lotes de ropa en el suelo, motos y algunos signos de la actividad reciente de los cuerpos de seguridad, como este boquete en una de las paredes de los edificios principales, como signo de la toma del penal. A muy corta distancia se veían 2 parques infantiles, una piscina con un puente y una cancha de baloncesto, seguidos de una serie de pequeños restaurantes identificados con un letrero que decía Fast Food, de venta de hamburguesas, parrillada y hasta uno de nombre Steakhouse. En su interior, productos importados y de alta gama, y muy cerca, en una suerte de bar, gran cantidad de bebidas alcohólicas. Unas instalaciones que no corresponden a lo que debería ser una cárcel donde deberían estar presos pagando condena por el daño que le causaron a la sociedad. Pero además de lo que ya se sabía, ahí se descubrieron cosas insospechadas. Por ejemplo, que había máquinas para minar monedas de Bitcoin y que además Niño Guerrero había construido un túnel de larga extensión donde aparentemente habría escapado. CNN no ha podido confirmar de forma independiente la existencia del túnel. No, ahí no se veía nada normal, todo el mundo respetaba y habían reglas de conducta para todo el mundo. ¿Qué reglas eran esas? Bueno, ahí nadie podía, por ejemplo, andar mostrando armamento ni nada de eso, ahí la gente tenía que estar adaptada, no podía faltarle respeto a las visitas, nada. Y hay sonido de invitando a la gente para las peleas de gallo, para los diferentes conciertos que se hacían en el penal de Tocorón. Esta maqueta mostrada por las autoridades muestra también un estadio de béisbol y otra cancha deportiva, pero sin duda lo más inusual era el zoológico. Sí, ahí eso todo estaba bien cuidado, había un zoológico donde habían animales, habían gallinas, vacas, habían unas parcelitas de cochinos. Habían varios tipos de animales. Pero en medio de la toma de la cárcel se registró un incendio. La mayoría de los animales fueron, víctimas del fuego encendido por los propios privados de libertad que estuvieron allí. Y ese fuego, por supuesto, que deshidrató a la mayoría de todos esos animales, lamentablemente. Eso no parecía una cárcel ni siquiera para los estándares latinoamericanos, donde las prisiones siempre son conflictivas. Esto parecía un resort. ¿Cómo pudieron ingresar animales, piezas de parques, implementos para una piscina o equipos de restaurantes a un penal? Lo que demuestra simplemente no es la incapacidad, lo que muestra es la complicidad por parte tanto de las autoridades civiles como militares en todas estas bienhechurías. Vamos a castigar a todos los colaboradores, ajustado a la ley, a todos los cómplices. Y por supuesto, hemos aperturado investigaciones, para determinar cualquier falta
de cualquier funcionario o persona que se haya desviado de sus funciones. Pudimos observar parte de las labores que se están llevando a cabo en el lugar. Como vemos al fondo, hay maquinaria de la Guardia Nacional Bolivariana que está derribando una serie de casas que se encontraban en el interior de este centro penitenciario como una suerte de ciudadela. Su casa es su ranchito, porque no eran casas, eran ranchos. Sí, un cuartico, un ranchito. Nada, que va a tener su cama, más nada. Era lo que él tenía y un ventilador. Más de 40 personas que se encontraban en visita, tan sanos y salvos. Se hizo de manera impecable, teniendo en cuenta la gran cantidad de irregularidades que había en ese centro penitenciario. Estaban 200 mujeres con sus respectivos hijos. Luego, permitir que esas familias que vivían ahí de manera irregular salieran. Algunos pasaban varios días, semanas y hasta meses. Había 2 niños, había bastante visita, porque había bastante, y era más, yo digo que había más. ¿Día de visita? No era día de visita. Pero entramos, como la visita no salió, nos quedamos allá adentro. Entramos un domingo y salimos, yo tenía pensado salir el miércoles, pero se presentó eso. Además, dentro de la cárcel, al momento del operativo, había la presencia de niños y de mujeres, algo que es totalmente irregular porque es una cárcel evidentemente para hombres. Existía una amplia área recreativa y al mismo tiempo se encontró un arsenal que, según las autoridades, mostraba parte del poder de fuego del Tren de Aragua. Aquí hemos capturado armas largas de francotiradores, granadas, explosivos, narcóticos, lanzacohetes, munición diversa. Incluso cajas con municiones identificadas como pertenecientes a la estatal Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares CAVIN, perteneciente al Ministerio de la Defensa. El gobierno de Venezuela asegura haber dado un golpe contundente a esta megabanda criminal. Nosotros tenemos el control total de este penal, de este centro penitenciario. Y además de eso, hemos desmantelado totalmente el autodenominado Tren de Aragua. Es un golpe demoledor que implica, y ustedes lo van a ver, en una disminución más progresiva del delito en Venezuela. El golpe demoledor, yo diría, en el centro de gravedad ha sido contra el Tren de Aragua. Directamente. ¿Por qué? Porque ya ese tren se descarriló, producto del golpe que le dio el Estado venezolano a esa mafia. Para algunos es el reconocimiento público de que por mucho tiempo las autoridades no tuvieron control de la cárcel de Tocorón. Lo más grave de todo esto es que esa banda, por lo menos, realizaba sus operaciones custodiada por la propia Guardia Nacional y por el Ministerio Penitenciario. Y por ello ellos son cómplices directos de todas las irregularidades que cometían esta banda delictiva. ¿Por qué si se sabe que toda esa infraestructura irregular existía allí? ¿Por qué si se sabe que este individuo era el cabecilla de la megabanda más grande de Venezuela? ¿Por qué si se sabía que era el cerebro de la expansión internacional del Tren de Aragua nunca se había actuado en su contra? ¿Por qué esa mora de 10 años? Eso es algo que tienen que explicar los que hoy dirigen el Estado venezolano. Hay quienes consideran que el gobierno venezolano estaba en conocimiento de que se cometían delitos coordinados desde esa prisión. Hemos desmantelado una organización criminal que se dedicaba a cometer delitos de todo tipo, pero especialmente delitos atroces, como el secuestro, como el narcotráfico, como la trata de personas, como el homicidio, como el sicariato. Cuando las personas son detenidas porque cometieron un delito, tienen que estar en sitios bajo control del Estado y sitios que sirvan para la rehabilitación de esos reclusos. Y eso no era lo que estaba ocurriendo claramente en la cárcel de Tocorón. El control del penal de Tocorón lo tenía el Niño Guerrero y su banda interna. En los últimos días, la foto del líder de esta banda fue difundida por las autoridades con el letrero de Se Busca. Se trata de Héctor Rutherford Guerrero Flores, mejor conocido como el Niño Guerrero y líder de la banda del Tren de Aragua. Su captura no ha sido anunciada. Tenemos 88 personas detenidas en este momento, aportando datos de interés criminalístico muy importantes. Todos integrantes de
ese grupo que fue abandonado, bueno, por quienes lo dirigían. Poco se sabe sobre alias El Niño Guerrero. El Niño Guerrero nació en 1983, coincidencialmente el tiempo en el cual fue inaugurado el penal de Tocorón en el estado de Aragua. Él es nacido en el estado de Aragua, en Maracay. Cometió un delito en el 2005, donde perdió la vida un funcionario policial. Fue capturado en el 2010, fue trasladado a Tocorón, se fuga de Tocorón y es capturado nuevamente en el 2012 y trasladado al establecimiento nuevamente. Y de ahí, desde el año 2013, empieza a emprender toda la situación que hemos visto hasta los actuales momentos. Pero quienes le siguen la pista a Guerrero aseguran que no podría estar en libertad plena, como dijo el ministro del Interior, Justicia y Paz en declaraciones al diario local Últimas Noticias el 22 de septiembre. Es muy extraño porque en el año 2016 fue condenado a 17 años de prisión por distintos delitos. Entonces no podría haber estado en libertad, salvo un proceso completamente irregular. Pero además se sabe también que él desde allí coordinaba extorsiones, secuestros, sicariatos y otros delitos graves. También existen dudas sobre si la operación militar y policial mediante la cual fue tomado el penal de Tocorón fue o no negociada y sobre su contundencia. La cárcel que está más armada, que está más organizada criminalmente, que tiene más cantidad de armamento y que tiene el PRAN o el Papa número 1, entonces resulta que viene y por un lado y nos dice Nicolás Maduro de que la tomaron en 2 horas y el ministro dice que la tomaron en 8 horas. Entonces entre ellos mismos hay contradicciones, no se vio una resistencia por parte de la propia población reclusa que en otros establecimientos sí la ha habido como tal. El procedimiento contra Tocorón realmente significa un golpe para el Tren de Aragua. Eso es innegable porque allí tenían su feudo criminal y desde ahí tenían como la base de operaciones, ¿no?, de esta pandilla. Ahora bien, la operación no está concluida porque no se sabe dónde está el alias Niño Guerrero ni sus principales secuaces. Pero además se sabe que Tocorón desde hace tiempo no era el único sitio donde operaba el Tren de Aragua, sino que ellos habían extendido sus tentáculos. Estos señalamientos tuvieron una respuesta oficial. No ha sido una actividad realizada de la noche a la mañana, y mucho menos bajo negociación alguna. Aquí se trasladaron más de 11.000 funcionarios para hacer una actividad penitenciaria. Se tomó el penal completo en cuestión de 2 horas. Luego empezó la segunda fase, que es la fase de búsqueda y captura de un grupo de penados, de criminales, que se dieron a la fuga, lamentablemente por la corrupción de un grupo de funcionarios que ya están presos, los funcionarios que alertaron de la operación de liberación. Unos 1.600 reos que se encontraban en el penal pasaron a un proceso de clasificación y evaluación de su estatus procesal, antes de ser trasladados a otros centros penitenciarios. Las autoridades anunciaron que como parte de una segunda fase, buscarán hasta debajo de las piedras, aseguran, a los líderes del Tren de Aragua en Venezuela y, de ser necesario, con el apoyo de gobiernos vecinos si se determina que cruzaron la frontera. Una labor que luce desafiante ante una banda que no pudo ser controlada tras las rejas. Aún no hay noticias de cuál será el destino de la controversial instalación en la que coexistían el delito y el lujo. Para CNN, Osmaria Hernández, Caracas.